adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz ya se celebra desde los primeros siglos del cristianismo, en memoria de ese descubrimiento de la cruz del Señor por la acción, la dedicación de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. La Santa Cruz, que parece una contradicción, exaltación de la Santa Cruz, ya que la cruz es lo que todos tememos, la cruz es lo que más rehusamos, la cruz es lo que más nos molesta, la cruz es de lo que más huimos. La cruz nunca será bienvenida en el sentido de alegremente, gozosamente, consciente y voluntariamente buscada. Siempre será contraria a nuestra naturaleza. Por eso esta fiesta, ese nombre exaltación, fíjense que Dios, Jesús, exaltó la cruz de ser lo más bajo, lo más temido, lo más odiado, a pasar a estar sobre toda otra cosa, ya que en ello, por eso Jesús, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, aquella serpiente que puso como estandarte. Y fíjense que en el libro de los Números nos relata los hebreos iban por el desierto, estaban extenuados del camino, hicieron unas jornadas largas y empezaron a murmurar, a quejarse contra Dios y contra Moisés. Y vinieron las serpientes y empezaron a morderles y empezaron a morir, serpientes venenosas. El pueblo acude a Moisés y le pide perdón y le dice que interceda delante de Dios. No se atreve a ir directamente a Dios a pedirle perdón. Y van a Moisés para que Moisés le pida perdón a Dios. Moisés intercede y Dios no les quita las serpientes. Deja las serpientes allá. ¿Y qué hace?
le manda poner aquel estandarte, aquel poste, aquel palo, con una serpiente que hace de bronce, un signo, para que todo el que mire la serpiente quede curado. Entonces, no les libera de la mordedura de la serpiente, no les libera del cuidado de tener que defenderse de las serpientes, pero les libera de la consecuencia de la mordedura, de la muerte, mediante el acto de fe, mirar solamente a aquella serpiente de bronce que hizo Moisés. Una vez que el hombre pecó, entró el dolor, la enfermedad, la muerte, el miedo en el mundo. Y esto llega a todos los hombres. Si Dios hubiese elegido la salud para librarnos y el que esté sano, pues que se salve y que vaya al cielo, poquitos hubieran podido salvarse. Si Dios hubiera elegido la inteligencia, los más inteligentes que sean los que se salven, poquitos se hubieran salvado. Si Dios hubiera elegido el poder para salvarse, los que tengan el poder, poquitos se hubieran salvado. Si Dios hubiera elegido el dinero, la riqueza, poquitos se hubieran salvado. No hubieran podido salvarse. Ahora, ¿qué es lo que llega a todos y todos pueden aprovechar para su salvación? Precisamente la cruz. La exaltación de la Santa Cruz es: Dios elige lo que todos los hombres pueden participar, pueden tener, de hecho tenemos, y lo eleva mediante su pasión y muerte. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Fíjense, son dos cosas que todos podemos tener: fe y cruz. Cruz y fe. La cruz nos llega a todos, ya por la enfermedad, ya por la soledad, ya por la pobreza, ya por... Empezamos a ver que todas las causas habidas y por haber para que el hombre participe de la cruz son posibles. ¿Quién no tiene alguna cruz en su vida? Pues eso precisamente, porque Cristo murió en la cruz es elevada, es exaltada hasta el cielo, es cambiada de maldición en bendición. Por eso tenemos que tener fe y devoción en la Santa Cruz. Ustedes se dan cuenta que con la cruz tantos milagros como ocurren. Por ejemplo, ahí tienen en Lourdes, donde la Virgen se apareció, nos dio aquella fuente de agua milagrosa que a tantas personas ha curado. Pero muchas de las curaciones, ya son más de 7.000 los milagros que han habido en Lourdes, de grandes curaciones, pero muchas de ellas suceden en el momento en el que se hace la cruz con el Santísimo, la cruz, la bendición de la cruz del mismo Señor a los enfermos. La cruz también es la señal del perdón de los pecados. Si Cristo murió en la cruz para perdonar los pecados, por eso cuando vamos a confesarnos, por grandes que sean los pecados, por numerosos que sean los pecados, y basta simplemente la señal de la cruz del sacerdote y perdona todos los pecados. Ese poder que Dios le ha dado a la cruz, basta con la señal de la cruz y las palabras, y quedan borrados totalmente, perdonados. Ya no existen esos pecados. Y aunque tú tengas la carga
de toda tu vida del pecado encima, aunque sientas sobre ti la maldición de todo el infierno, aunque sientas sobre ti toda la carga de tus malas acciones, una señal de la cruz tiene poder para borrar todo eso y regenerar totalmente a la persona, a hacerle hijo de Dios, darle nuevamente la vida eterna, borrar totalmente el pecado de tal manera que ya no existe. Por eso, una señal de la cruz, Santa Bernardita, cuando un ateo fue a burlarse de ella y empezó así con burlas a preguntarle que qué hacía la señora, la que ella había visto, la Virgen. Y cuando le preguntó, ¿y qué es lo que hizo la Virgen? Y ella hizo los mismos gestos que la Virgen. Y al hacer la señal de la cruz, de tal manera hizo la señal de la cruz, que aquel hombre se conmovió totalmente y se convirtió. Una señal de la cruz bien hecha. Por eso, cada vez que entremos al templo, cada vez que pasemos delante de una cruz, cada vez que hagamos al comienzo o durante nuestra oración la señal de la cruz, hagámosla bien hecha. De tal manera que si hoy celebramos la exaltación de la Santa Cruz, exaltemos el poder, la bondad, la gracia de la cruz cada vez que la nombramos o la hacemos. Hacemos sobre nosotros la señal de la cruz tantas veces. Para empezar la liturgia, prácticamente todas las liturgias comienzan con la señal de la Santa Cruz. La Santa Misa comienza con la señal de la Santa Cruz. Y así vamos haciendo varias veces la señal de la cruz. Fíjense que el poder de la cruz sobre las ofrendas, un poco de pan que se va a presentar y un poco de vino, y esa señal de la cruz que se hace sobre ellos transforma, prepara y transforma el pan en el cuerpo de Cristo, la sangre, el vino en la sangre de Cristo. Y si comenzamos con la señal de la cruz, terminamos bendiciendo a todos los que han participado con la señal de la cruz. Y todos sabemos que cuando pedimos una bendición, pedimos que se nos haga la señal de la cruz. Y ahí se recibe gracia, ahí se recibe tantas dones de Dios, de tal manera que se convierte esa señal de la cruz en una bendición que después, porque esa bendición nos borra pecados. Esa bendición, todos los pecados veniales pueden ser perdonados con la señal de la cruz. Nos libera del purgatorio, nos va liberando. Es una indulgencia parcial, nos va quitando parte de la pena que nos queda después de los pecados perdonados para el purgatorio. La señal de la cruz nos santifica, nos aumenta la gracia santificante. La señal de la cruz nos aumenta los méritos para el cielo. Eso es la exaltación de la Santa Cruz. Tenemos que caer en la cuenta de que no es cualquier cosa, no es un signo milagroso, maravilloso, me refiero milagroso en el sentido de brujería, lo demás, que esto va a traer suerte, que va a hacer no sé qué. No, es signo de gracia, es signo del amor de Dios, porque todo el secreto, diríamos, de la cruz está en que Cristo murió en ella y en la cruz Cristo dio al Padre el amor inmenso, infinito de un Dios que ama al Padre eterno, que se entrega por nosotros por amor.
De tal manera Cristo se entregó en la cruz que hizo que la cruz cambiase de signo y de ser una maldición a ser la mayor de las bendiciones que podemos recibir. Y desde entonces la cruz se ha convertido en bendición para nosotros. Llevar la cruz es protección contra los enemigos del alma. La cruz es bendición de los dones divinos. La cruz es santificación del alma de la persona, de los vivos y difuntos. Por eso tenemos que meditar más este signo de la cruz. Tenemos que vivir mejor nuestra fe en la Santa Cruz y por eso venerarla de tal manera que la tengamos siempre, donde quiera que la pongamos, dignamente, y acudir a venerar la cruz porque en ella murió nuestro Señor Jesucristo y por ella tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Por ella nos viene Dios y por ella nosotros vamos a Dios. ¿Caeremos en la cuenta de la importancia de la Santa Cruz? Eso es lo que hoy nos quiere decir la Iglesia, recordar por medio de esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La Santísima Virgen, ella también, diríamos, estuvo al pie de la cruz y nos enseñó cómo vivir y participar de la Santa Cruz. No precisamente como lo hacemos por nuestra debilidad, ciertamente, nosotros renegando, protestando, quejándonos y buscando cómo quitárnosla de encima, sino orando, aceptando y santificando. Cuando te cueste llevar la Santa Cruz, mira a la Virgen, ahí la tienes al pie de la cruz, junto con Jesús, al lado de su cruz, llevando ella su cruz. La cruz que tiene múltiples caras, facetas. Será un familiar enfermo, un familiar perverso, un familiar que lleva tal o cual actitud o comportamiento y que te hace sufrir tanto. Será una enfermedad o una situación personal de fracaso, de sentimiento, de soledad o de lo que sea. Tendrá 1000 caras la cruz, pero siempre es lo mismo, tu participación en la redención de Dios. Ante la cruz solamente hay una actitud salvadora, la de los que están, ahí vemos en este cuadro del Señor de los Milagros, los que están junto a la cruz de Jesús, o el que está en la cruz, o el que está al pie de la cruz. Mira a la cruz, mira a Jesús, pero tienes que ver a Jesús, tienes que ver a la Virgen María al pie de la cruz, en tu propia cruz, en esa situación dolorosa que sientes en tu vida, en tu alma, en tu familia, en tu ambiente. Tienes que vivir el misterio de la Santa Cruz en esas circunstancias por las que tú estás pasando y verlo como signo, como exaltación, como signo de salvación, de amor y de perdón de Dios para ti. El hecho de que Dios te elija, esto es lo que te tiene que quedar bien claro. El hecho de que Dios te elija para participar de su cruz es porque quiere darte todo el amor. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único. Te quiere dar el mismo amor de Dios. ¿Lo comprenderemos? Eso no viene solo.
Eso no es lo que te enseña el mundo, la televisión, los medios de comunicación, estos paganos y mundanos. Eso solamente se aprende de rodillas ante la cruz de Cristo, junto con María, orando y meditando, contemplando a Jesús en la cruz y diciendo: tú eres Dios, tú eres el que viene a salvar, tú eres el que nos ha amado hasta dar la vida en la cruz por nosotros. Así tenemos que amar, queridos hermanos. Vamos a pedirle hoy a la Virgen María que sepamos estar de pie junto a la cruz, que no flaqueemos, que no nos echemos atrás, que no abandonemos a Jesús por miedo, por temor, por debilidad, por flaqueza o por error. Que la Santa Cruz, aunque sea dolorosa, que lo es, si no, no sería cruz, sea para nosotros el camino de la exaltación hasta el mismo cielo, la gloria de Dios. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.